Juan y Pedro se despidieron y cada quien se fue por su camino. Al día siguiente, en el momento de tomar lista de asistencia, Pedro no estaba. El supervisor en turno cuestionó a Juan, quien recordó lo que había dicho la noche anterior, y le comentó eso al supervisor. Ese Pedro se fue a continuar la parranda, dijeron ellos entonces. Justo en eso estaban cuando llegó familiares de él para preguntar por qué ya no llegó a casa. Fue cuando Juan le comentó al supervisor la idea de Pedro de ir a buscar al fantasma. Dicho esto, se fueron a buscar por los caminos ya conocidos de la aparición, encontrando el auto de Pedro varado cerca de la avenida con el motor encendido y a este sin vida. Se encontraba aún con sus manos aferradas al volante, la cara volteada hacia el lado del acompañante. Su rostro expresaba el miedo que debía de haber experimentado y los ojos desorbitados con un susto tremendo. La boca la tenía abierta como si aún estuviera gritando. Los oficiales de inmediato preguntaron a la gente del lugar, quienes dijeron que solo miraron cuando él se orilló. Recogió a una mujer que vestía de blanco y unos instantes después el auto hizo muchas maniobras hasta quedar estacionado. En la oscuridad de la noche, cuando el silencio pesa más que el ruido, las historias cobran vida. Entes siniestros, almas en pena, brujas, seres de otros planetas acechan en las sombras. Siéntate y apaga las luces. Bienvenidos a el segundo episodio de Apaga las luces. Y ahora nos mandaron unas historias que pasaron hace algún tiempo. Esas fueron de unos conocidos realmente, y la persona que nos está contando las historias no es como que le pasó a él en específico, sino como historias que le llegaron a contar cuando llegó a trabajar en estos lugares. Esto fue algo que sucedió en nuestra ciudad, en la policía, en las delegaciones que hay, y pues son historias que llegué también a escuchar que me encantaban de niña, porque eran como, pues obviamente, muy terroríficas. Sí, son historias sobre la policía de aquí de Tijuana, que pues vaya que Tijuana tiene para hacer fantasmas, ¿no? Entonces, la verdad están muy buenas las historias, las vamos a estar leyendo y pues espero que las disfruten. Esta va a ser la primera historia. En alguna ocasión, dos oficiales que siempre trabajaban en pareja sabían de la leyenda de una persona femenina, la cual se encontraba vestida de novia, llorando sobre el camino en aquel entonces despoblado. En sí, la chica en la oscuridad siempre estaba sobre una colonia. La colonia Panamericana. Sí. Muchos de los oficiales que estaban por ahí llegaban a escuchar de esta historia, pero simplemente pensaban que era una mentira, que eran cosas que se escuchaban y nada más. A pesar de eso, dos compañeros del trabajo decían que querían ver si realmente eso era verdad. Otros compañeros oficiales les habían advertido que cuando la vieran se fueran rápido y no voltearan hacia atrás, ya que podrían aparecer en el asiento de atrás de la patrulla. Y si corrían con suerte, solo desaparecería de inmediato. Vamos a ponerles nombres para que tengamos una idea de quiénes son en este momento, porque pues realmente en la historia no ponen los nombres, pero pues para no decir oficial 1 y 2. Digamos, este oficial va a llamarse Juan y el otro se va a llamar Pedro. Ambos salieron del turno de día y al sentirse cansados decidieron salir un rato y tomar unas cervezas. Llegando a ser algo tarde en la noche, decidieron irse a su casa, ya que debían levantarse temprano para trabajar al día siguiente. Pedro, que ya estaba un poco tomado, le dijo a Juan que él no iría a su casa, que iría a buscar a la dichosa mujer de blanco. Aún y con todas las advertencias, quería hacerlo. Perfectamente sería yo. Juan de inmediato le dijo que no hiciera eso, que solo eran tonterías y que mejor recapacitara. Que aunque no lo creía, igual no deseaba comprobar nada. Era como, no estés jugándole porque uno nunca sabe qué se pueda encontrar. Es que no tiene sentido, ¿no? O sea, inclusive como ex escéptico, pues no quieres
por si acaso jugarle ¿no? Ajá, jugarle al verga, ¿no? O sea. Sí. Dijo que Pedro le dijo que la muertita esa no le haría nada, que se preocupaba más por los vivos que por los muertos. Típica respuesta, ¿no? Sí. Juan y Pedro se despidieron y cada quien se fue por su camino. Al día siguiente, en el momento de tomar lista de asistencia, Pedro no estaba. El supervisor en turno cuestionó a Juan, quien recordó lo que había dicho la noche anterior, y le comentó eso al supervisor. Ese Pedro se fue a continuar la parranda, dijeron ellos entonces. Justo en eso estaban cuando llegó familiares de él para preguntar por qué ya no llegó a casa. Fue cuando Juan le comentó al supervisor la idea de Pedro de ir a buscar al fantasma. Dicho esto, se fueron a buscar por los caminos ya conocidos de la aparición, encontrando el auto de Pedro varado cerca de la avenida con el motor encendido y a este sin vida. Se encontraba aún con sus manos aferradas al volante, la cara volteada hacia el lado del acompañante. Su rostro expresaba el miedo que debía de haber experimentado y los ojos desorbitados con un susto tremendo. La boca la tenía abierta como si aún estuviera gritando. Los oficiales de inmediato preguntaron a la gente del lugar, quienes dijeron que solo miraron cuando él se orilló. Recogió a una mujer que vestía de blanco y unos instantes después el auto hizo muchas maniobras hasta quedar estacionado. Pero nadie vio nada más y no quisieron acercarse. Y así fue como terminó el amable Pedro. Se murió de espanto, ¿no? Literalmente. El típico espanto. Que aparte así es como lo suelen describir, ¿no? Como con la boca bien abierta, ojos perdidos. Sí, la verdad es que esta historia a mí me encanta. O sea, no por las cosas trágicas que pasaron de todas maneras al final, ¿no? Pero esa historia se me hace como muy interesante en la forma en que, obviamente, ¿no? Siempre está esta persona que es escéptica, que quiere ver si realmente existe y luego hace cosas que lamentablemente llegan a un fin que no es tan bueno. Y el solo hecho de pensar que hubo testigos de esto, de que hubo personas que vieron al señor subiendo a una persona a la patrulla y que después se le buscara y se le encontrara así, es como, pues no es solamente como, se dice que, o sea, realmente esta historia se la contaron. Ya basta, fuera. También se me hace como muy triste porque, pues es el típico, ¿no? De a ver si es cierto, a ver si sí va a pasar algo y luego ya, se acaba tu historia. ¿Para qué te la juegas? O sea, si estás bien, no ganas nada. Y si estás mal, te mueres de espanto. Sí. O sea, sí, no. No vale la pena. Sí. Qué miedo, la verdad. La verdad, nunca, no sé dónde está la colonia Panamericana. No me ha tocado visitarla, pero sé que es de las colonias más viejas de Tijuana. Sí. Entonces tiene sentido que se tengas ya su historia, ¿no? Sus relatos paranormales. Sí, a mí me hubiera gustado también saber algo sobre la historia, sobre la fantasma como tal, como qué fue lo que pasó, o sea, de qué le sucedió para que llegara a pasar, porque siempre es como la historia de, se cuenta que había una novia que, no sé, la dejaron plantada o lo que sea, y luego empezó a vagar, o algo por el estilo, ¿no? Sí, yo preguntando sobre esto mismo, como que no tenían mucha información sobre este fantasma, solamente que era una que se llegaba a aparecer en las noches y que pues realmente se ponía a espantar a los automovilistas que llegaban a pasar por ahí, entonces... Sí, normalmente siempre porque es típica, ¿no? La historia de la dama que se aparece y bla, bla. Pero pues normalmente tiene su trasfondo, ¿no? Su contexto. Ajá. Como que el trasfondo nace de algo que pasa y nace la leyenda, no al revés, ¿no? Como que primero ven a la dama y luego dicen qué pasó, ¿no? ¿De dónde salió? Sí. La segunda historia narra a una pareja de recién casados que transitaba por la presa ALR, la presa Abelardo L. Rodríguez, que es muy famosa aquí en Tijuana. En este entonces era un camino muy despoblado y oscuro,
pero en esa ocasión la pareja salía de su boda en dirección a su luna de miel, ¿no? Que es muy común a veces eso, que directo de la fiesta de... Sí, terminan y vámonos. Ajá, la fiesta directo al avión o lo que sea, ¿no? Cuando van llegando al vaso de la presa, el novio en la oscuridad pierde el control del auto, volcándose y ambos muriendo en el lugar. Solo que en el accidente ambos salieron disparados y quedaron separados uno del otro. Qué horrible, ¿no? Manera de morir. Tiempo después se comenzó a reportar que había una mujer vestida de blanco, vestida de novia, deambulando por la carretera del vaso de la presa. Al llegar las unidades, porque muchas veces se hizo ese reporte, no encontraban a nadie. Y es entonces que en una ocasión 2 oficiales que atendieron al reporte finalmente pudieron ver a la novia de lejos. Cuando llegaron junto a ella, le preguntaron qué estaba haciendo, qué estaba pasando, si estaba bien y si podían ayudarla. Ella le respondió únicamente: solo estoy buscando a mi esposo. ¿Saben dónde está? Le pidieron que se sentara en la patrulla con ellos mientras hablaban por la radio, y mientras estaban llamando a la central se dieron cuenta de que ya no estaba en la patrulla. Literal, había desaparecido enfrente de ellos. Preocupados y con algo de miedo, decidieron subir a su unidad cuando escucharon muchos lamentos. Fue tanto el miedo que salieron del lugar con las luces y la sirena prendidas. Al llegar a la delegación, que estaba justo al inicio de la presa, el supervisor les dijo que ya los habían advertido. O sea, al parecer mucha gente había hecho esos reportes, pero pues parece que a ninguno de los policías al menos se les había parecido tan directamente, ¿no? Uh-huh. Los sucesos, sin embargo, no terminaron allí. Unas noches después, otros oficiales, fueron llamados a un reporte y tenían que pasar por la zona de las apariciones. Por supuesto, no querían ir por lo que le había pasado a sus compañeros tan solo unos días antes. Tenían un mal presentimiento, pero como deben cumplir con su deber, se armaron de valor y al transitar por el camino, se toparon nuevamente con la aparición. Sabiendo lo que era, no detuvieron su marcha. Muy inteligente, quedaron a la chingada. Como ya sabemos que vámonos. Pero sintieron que les recorría un frío intenso por la espalda y la sensación extraña que los atemorizaba. Justo el oficial que manejaba mira por el espejo retrovisor y allí estaba ella, dentro de la patrulla, con un rostro desfigurado y gritando: ¿dónde está mi esposo? Pobrecita. Sí, ¿dónde está este cabrón? Se nos va a ir al avión. El policía frena de golpe y ambos oficiales salen de la unidad y corren hacia la delegación, en donde al encontrar a otros oficiales, los auxiliaron ya que estaban en shock total, aterrados al grado de no poder ni hablar. Los pobres oficiales jamás volvieron a ser parte de la delegación de la presa. Pidieron sus cambios y cuentan las versiones que al poco tiempo los miraron y que habían envejecido en tan solo poco tiempo. Se veían demacrados y siempre con miedo. Entonces es que les dio también, estrés, ¿no? O sea, sí. Qué estresante ver eso, qué horrible. Aparte es algo como, si ya te pasó una vez, eso quiere decir que puede volver a pasar, claro. Entonces... Y si aparte pasó, o sea, noches después, ¿sabes? O sea, lo que dices de que hay temporadas en donde un lugar que está embrujado o que tiene algo está más activo que nunca y a veces no pasa nada por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y aparte, el solo hecho de pensar como que eso sucedió, no vas a dejar de repetirlo en la mente, ¿sabes? De que claro, cada vez que llegue la noche, que tengas que hacer un trabajo cerca de ese lugar o simplemente pasar por ahí, es como regresar a esa emoción. Y lo que a mí se me hace muy curioso es como, o sea, pues eres policía de Tijuana, ¿sabes? O sea, la ciudad tiene como 20 años siendo la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Y eso es lo que te retira, ¿sabes? Ajá, ¿sabes qué? Una cosa son los vivos y otra cosa la parte de sobrenatural, porque de esa cómo te puedes defender, ¿no? O sea, porque con claro, un vivo, o sea, como policía, si algo sucede, pues tienes la
digamos, Tienes un arma, arma. tienes fuerza física, o sea, puedes hacer algo, pero si es algo sobrenatural, algo que no puedes tocar, pero que sí te puede dañar de cierta manera, es como, ¿qué haces en ese punto? Y más si no eres una persona que, digamos, muy creyente o que sepas de ese tipo de situaciones, Claro. es como, ¿hacia dónde vas? O sea, no puedes hacer otra cosa más que simplemente irte y decir, aquí no pasó nada y ya no voy a estar haciendo estas cosas porque es peor, ¿no? Para la persona e incluso para la familia que le vas a contar esas cosas, ¿no? Sí, qué miedo, la verdad. Qué miedo, pero muy buenas historias. La siguiente historia es una que me pasó a mí. Realmente no fue tan intensa como estas historias que acabamos de contar, pero cuando yo era niña era parte del grupo de DARE, que era como policía juvenil. Creo que todavía sigue y digamos que en este grupo cuando eres niño o adolescente puedes entrar y es digamos que un equipo en el que te ayudan a obviamente combatir lo de las drogas, el alcoholismo, hacer ejercicio. Ajá, o sea, te muestran todas las cosas buenas que puedes hacer como un ciudadano de bien en Tijuana. Entonces, era algo bonito, a mí me gustaba mucho ir. Y cuando ibas, pues no siempre era en el mismo lugar. A veces ibas a diferentes delegaciones, a veces ibas como a parques, como que no era un lugar nada más específico, sino podías visitar diferentes para que diferentes oficiales te enseñaran ciertos ejercicios, te dieran ciertas pláticas y la verdad es que era muy divertido. A mí me gustaba mucho cuando era niña y me encantaba estar ahí. En una de esas ocasiones iba con mi papá, habíamos ido a esta delegación, justamente a la de la presa, y él, digamos que se adelanta un poco, yo quedo un poquito hacia atrás, y empiezo a escuchar unos ruidos extraños del lado derecho, como unos susurros, como muy fuertes, o sea, estaban haciendo muchos ruidos extraños, y Y en eso, mientras estaba escuchando esos ruidos de susurros y pasitos, no sé cómo describirlo, estaba extraña, estaba muy extraño ese sonido. Estaba escuchando como que alguien me estaba llamando, como que me decían, ven, ven, pero era como una voz muy bajita, como de hombre, creo, y también era así como si me estuviera susurrando que viniera ahí, ¿no? Y era como que, ok. Y como niña, curiosa, fue como que, ok, voy a ir. O sea, como que no lo pensé demasiado. Y yo a donde me estaba metiendo eran a las celdas que tienen en la delegación. En ese momento estaban vacías. Y como niña no debería estar entrando a esa zona, ¿no? O sea, porque sigue siendo pues, un lugar peligroso. Pero como que yo no lo estaba razonando mucho. Sí, o sea, igual te agarras un dedo o te quedas encerrada, o sea, O no sabes. o debe haber cosas. Sí, no, y aparte, o sea, en ese momento como que me di cuenta de que estaba vacío, pero pues tampoco, ¿qué tal si era una persona Claro. real, no? O sea, simplemente como que no lo pensé demasiado porque me estaba llamando demasiado la atención la voz, ¿no? Quería ver qué era. Y cada... Si te hipnotizara. digamos algo así. Y nada, me estaba escuchando como que ven, hey, ven. Y yo estaba yendo y mientras más estaba metiéndome como a la zona de la celda, más fuertes se estaban escuchando los susurros y más bajita se estaba escuchando la voz. Entonces, de repente, ya que estaba por llegar como a la zona, específicamente a la celda donde estaba escuchando todo, me habló mi papá. Fue como, ¿qué estás haciendo? Y yo me volteé y en el momento que mi papá me habló y yo volteo, ya no se escucha nada, no se escuchan susurros, la voz completamente se queda callada, no hay nada y como que me doy cuenta de dónde estoy porque tampoco me había puesto a ver demasiado, o sea, yo estaba simplemente siguiendo esa voz, ese sonido y ya que me doy cuenta de que estoy en la zona de las celdas me quedo así como, ¡ay! ¡Ah! ¡Qué raro! No debería estar aquí. Y ya mi papá fue como, no, o sea, vente, no tienes que estar aquí, esto es peligroso. Y ya me fui corriendo con él. Pero se me quedó como esa sensación extraña porque algo que creo que ya lo había dicho en el capítulo anterior es que me estaban como vibrando las manos, o sea, como que sentía
como un hormigueo que a veces me llega a pasar cuando siento como cosas extrañas a mi alrededor, de que la vibra rara o como cosas fantasmales o así, me llega a pasar eso. Y yo me acuerdo que sentí eso. Y saliendo, o sea, me quedé todo el día con esa sensación de ¿qué fue? ¿Qué fue? Después simplemente como que se me borró, pero leyendo otra vez estas historias, recordé lo que pasó en esa delegación y se me hace muy curioso porque ahí llegan a pasar varias cosas. Sí, que sea la misma delegación de la presa, ¿no? Y se me hace muy curioso ahorita lo que dijiste de que mientras más te acercabas menos se oían, porque eso es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en La Llorona, Sí. ¿qué digo? Obviamente no porque haya sido La Llorona, pero pues el concepto es ese, ¿no? Que si la escuchas cerca está lejos y si la escuchas lejos está cerca. Y mientras tú te estabas acercando más al lugar, menos se escuchaba. Sí, sí, la verdad estuvo muy, muy extraño y fue como, como hipnotizante, simplemente. Muy, muy extraño. Y como siempre, ¿no? La niña curiosa de, hay un ruido, vamos a investigar. La primera que se muere en las películas de miedo. Sí, la verdad es que no sé qué hubiera pasado si mi papá no me hubiera encontrado antes, ¿no? Que la voz que me estaba hablando. Sí, que a lo mejor te espantaran, ¿no? Ajá, yo endemoniada. Pero fui salvada, entonces estuvo bien. Sí, qué miedo. La última historia de la noche va así. Era una noche común de verano y en ese entonces había la costumbre que cada una de las subdelegaciones de la Policía Municipal enviaba una unidad para dar sus reportes del día, ¿no? Para dar sus partes informativos y esto se concentraba en la delegación principal, que en esta ocasión era la delegación de la presa Abelardo de L. Rodríguez. Ven, o sea, todo pasa ahí. Todo comienza después de las 11 de la noche. En la delegación se encontraba la persona que recibe la documentación y que realiza todo tipo de partes informativos. También se encontraba la persona que ayudaba en la central de radio y el subjefe del turno. La persona que recibe la información en ese tiempo estaba directamente frente a la puerta de acceso y a un costado del cubículo de la persona auxiliar que trabajaba en el radio. ¿Okay? Entonces, estaba la puerta de acceso, enfrente está la que recibe los partes informativos y a su derecha el del radio, ¿no? Así es como lo entiendo. Dicho esto, la recepcionista estaba muy concentrada realizando sus actividades cuando de pronto sintió que entró una brisa fría, una ventisca, y al levantar la vista estaba allí de pie un oficial de policía que decía traer la papelería de la subdelegación Mariano Matamoros, que es un barrio súper violento de aquí de Tijuana. Y la recepcionista, al ser una persona que ya tenía tiempo trabajando en el turno de la noche, no recordaba haber visto con anterioridad al oficial. Y como era la costumbre, le dijo que se esperara, que iría por el subjefe para que él le recibiera la papelería y el oficial solo asintió. Breves minutos después regresa con el subjefe y ya no estaba el oficial. Salieron a la puerta para revisar si estaba tomando el aire o si había ido al baño o algo y nada. Entonces le preguntan a la persona auxiliar de radio si miró al oficial que había llegado. Pero este le contestó que miró que alguien llegó, pero no lo alcanzó a distinguir, que solo miró que su compañera se levantó de su lugar y que no le tomó más atención. Fue entonces que el auxiliar de la central de radio y el subjefe empezaron a mirarse de una manera incrédula, como si supieran qué estaba pasando. A lo que el subjefe, por la frecuencia de radio, le preguntó a la delegación del Mariano Matamoros el motivo de su retirada del lugar y su respuesta fue que no habían mandado a nadie todavía. El subjefe le preguntó de nuevo a la recepcionista si estaba segura de que había visto a alguien y le aseguró que era un oficial el que llegó y le dijo al auxiliar de radio si de verdad no había visto a nadie, ¿no? Si no había visto a quién llegó. Por lo que le respondió que solo había visto de reojo y que solo vio que había una persona frente a ella, pero no vio nada más. Viendo la situación, el subjefe le preguntó a la compañera si podía dar una descripción del policía y en efecto le dio santo y seña de cómo era el oficial. Fue entonces que el subjefe y el auxiliar de radio sintieron un escalofrío y este último solo dijo, jefe, no puede ser, sin poder decir más y con la mirada extrañada y perdida. El subjefe, sin decir más,
Fue a su oficina y regresó con un álbum de oficiales y le pidió a la compañera ver si lo reconocía en alguna de las fotos. Mirando una reciente, ella dijo, y al ser cuestionada, dijo con completa seguridad que definitivamente este era el oficial que ella había visto. Fue entonces que el oficial y el auxiliar le dijeron que ese policía tenía tiempo de haber muerto. Ella pensó que era broma, hasta que miró que el álbum decía que era de oficiales caídos en el deber. Palideció y perdió fuerzas en sus piernas. Tuvo que llegar la ambulancia por ella porque no pudo más con el susto. Ese fue el último turno de la noche de la compañera, quien 2 semanas después renunció, ya que constantemente temía por algún encuentro con fantasmas nuevamente. Por si fuera poco, tiempo después, el subjefe y el jefe se encontraban en la oficina de la delegación discutiendo temas de trabajo y escucharon ruidos extraños cerca de la ventana que da hacia la parte posterior, trasera de la delegación. Y justo entonces, como de película, los papeles, sodas en el bote de basura y papitas y todo lo que estaba en el bote de basura, salieron volando, como si alguien hubiera estado muy enojado y aventara todo. Los oficiales salieron corriendo, no soportaron lo que vivieron y esto ni siquiera fue de noche, esto fue en pleno día. Qué miedo, la neta. Sí, y aparte es como, obviamente ella no va a querer seguir trabajando ahí porque ahora va a estar pensando quién es real y quién no. O sea, porque si ya le tocó una aparición que realmente no fue como que estuviera transparente o que se viera extraño, como gris o algo por el estilo, sino como que vio a alguien que parecía vivo y que parecía que iba a estar haciendo su trabajo, pues obviamente te quedas pensando como, ¿y ahora qué más puede venir aquí a seguir haciendo como sus cosas, ¿no? Entonces... Y qué feo pensar como quedarte atorado en tu trabajo, ¿sabes? O sea, sí, como que muchas veces pues te quedas a lo mejor como en tu casa, en tu familia o algo así, pero imagínate estar ciclado trabajando eternamente. Sí, es como de, no me puedo ir, tengo que entregar estos papeles. Ajá, que tenía los papeles. ¿Qué podían tener que era tan importante? Sí. Sí, y algo que estaba pensando también es, bueno, esta delegación está en la presa, está pues en sí, en una parte donde hay mucha agua. Es lo que estaba pensando. Algo que llegan a contar mucho es como las zonas que tienen estos, digamos, como lagos, concentraciones, ríos, concentraciones de agua grandes, generalmente llegan a tener este tipo de como situaciones fantasmales, apariciones, incluso duendes, o sea, como que es muy normal hasta cierto punto que se llegue a tener avistamientos de ese tipo de cosas cuando se vive o se trabaja cerca de lugares con agua. Sí, pues pensando justo de nuevo en La Llorona, ¿no? Que normalmente es cerca de ríos y demás, o sea, yo me imagino que debe ser por la cantidad de movimiento y energía que hay en las cauces de agua, en los ríos y demás, y pues en este caso en la presa, que sí tira agua, ¿sabes? Y no, y aparte pues ha pasado cosas lamentables dentro de la presa, porque no es como que nunca haya pasado nada, o sea, pues ha habido accidentes, ha habido asesinatos, Se supone que muchos, se tiran muchos cuerpos también en la presa, no sé si todavía, porque pues ya está mucho más vigilada y hay cámaras y demás, pero antes se suponía que tiraban muchos cuerpos también en la presa. Y hay gente que ya ha llegado como a ahogar o a tener ciertas dificultades ahí. Sí, pues hay acceso. Ajá. Sí. Porque no es un lugar que esté completamente cerrado al público, o sea, sí va gente luego a pescar, que a tener un día tranquilo con familia. Sí. De hecho, ahorita hicieron como un parque y todo el show, que también dicen que en el mismo parquecito ahorita han pasado cosas extrañas, de que ya ven que luego en los parques ponen como estos lugares de como ejercicio, que son maquinitas que tú puedes utilizar, que no son eléctricas, simplemente estás utilizándolo con tu propia fuerza, y se ha llegado a ver que se mueven en la noche completamente solos, como si alguien estuviera ahí jugando o haciendo algún ejercicio. Entonces, las apariciones y las cosas extrañas siguen sucediendo hasta hoy en día.
Sí, si encontramos el video, se los ponemos aquí. Y si no, nos tocará hacer a una expedición en algún momento. Sí, así es. Muy bien, esas fueron las historias de la noche, así que vamos a pasar a la siguiente sección, que es Mundo Mítico. Muy bien, esta es la parte final del programa. Este es Mundo Mítico, donde nos damos la tarea de investigar historias relacionadas al tema que ya estuvimos hablando. Entonces intentamos investigar sobre casos paranormales que le hayan pasado a policías en diferentes partes del mundo, ¿no? Empezaré yo hablando de una historia que encontré de Estados Unidos. Esto sucedió en el estado de Maine, que es un estado que está pegadito a Canadá, entonces es una zona muy boscosa, es una zona donde había muchas tribus nativas y demás. Entonces, pues suelen pasar cosas. De hecho, tengo entendido que cosas como tipo el Sasquatch y así también llegan a aparecer en Maine. Y la historia va así. Esta historia pertenece a un ex oficial de policía del estado de Maine en Estados Unidos. Su nombre es Jamie Dube y aunque ya no es policía, lo último que yo pude encontrar investigando su nombre, porque es real esta persona, es que trabajaba en un grupo o organización llamado East Coast Ghost Trackers o Cazadores de Fantasmas de la costa este, ¿no? Tiene libros inclusive escritos de cosas para... ¡Dios mío! Ahora tenemos otro gato. Tiene libros, este tipo de y todo, y los pueden encontrar en Amazon si quieren y demás. O sea, creo que ya no hace eso de buscar fantasmas y eso, pero pues sí encontré que al menos hasta 2024 todavía publicaban en su página de Facebook. Él cuenta que en una ocasión lo llamaron alrededor de las 10 de la noche porque una mujer, que vamos a ponerle de nombre Angie, había llamado a la línea de emergencias porque escuchaba como si alguien hubiera estado tocando un tambor dentro de su casa, describiéndolo como el sonido de un tambor de nativos americanos. O sea, como tum, 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 tum. Ese es lo busqué. Para tener la representación. Ajá, tener una referencia. Ella vivía sola, por lo que cualquier ruido que se pudiera escuchar dentro de su casa, que no fuese ella, era un peligro o era algo extraño al menos, ¿no? Jamie fue mandado al lugar y desde el segundo en que Angie le abrió la puerta, él también pudo escuchar los sonidos de tambores. Él de inmediato pensó que le estaban jugando alguna broma o algo así, pero Angie, que era una señora mayor, y que vivía sola, no parecía el tipo de persona que quisiera jugarle una broma a la policía, ¿no? El sonido de los tambores era muy leve, pero el oficial Jamie definitivamente podía escucharlos y pudo notar que venían del sótano. Entonces, en la parte de enfrente de la casa se escuchan. Ella le preguntó que si también podía oírlos, queriendo confirmar que no estuviera loca, y Jamie le dijo que sí, él también podía notarlos, ¿no? ¿Hay niños en el sótano o algo? Le preguntó él, pero ella respondió que era muy poco probable, pues como dije antes, ella vivía sola. ¿Podría por favor bajar a revisar? No es la primera vez que escucho estos tambores. Él accedió y bajó para investigar, se acercó para investigar y encontrar la fuente de ese sonido. Abrió lentamente la puerta, porque es Estados Unidos y la gente está loca, y no sabía si alguien quisiera intentar hacerle algo o algo así. Entonces abrió poco a poco la puerta, y mientras más la iba abriendo, más fuertes se escuchaban los tambores. ¡Tum, tum, tum! Inclusive podía escuchar sonidos de cánticos, como si estuvieran cantando al son de los tambores, así como cantan los nativos, no sabría decirlo, como de, bueno, no quiero hacerlo así. Sí, no. Pero él escuchaba como si alguien estuviera haciendo cánticos nativos al son de los tambores. Él se reporta con la central de policía, confirmando que en efecto también podía escuchar los sonidos de tambores y que iba a bajar a investigar. Sin embargo, pues, ya con la puerta completamente abierta para entrar al sótano, enciende la luz y súbitamente todo va de súper ruidoso a completamente en silencio. Él baja a investigar porque está pensando que
Jamie piensa como, ok, tiene que haber algo aquí, los tambores se escuchaban muy fuertes, tiene que haber niños o algún radio o algún reproductor de música, porque, o sea, los sonidos no los imaginó, se escuchaban súper, súper fuertes. Sin embargo, no pudo encontrar nada. Era un sótano común y corriente y no pudo encontrar absolutamente nada que pudiera explicar el ruido que atormentaba a la mujer. Intentó encender y apagar las luces una y otra vez, como unas 5 veces, para ver si algo sucedía, pero nada. No se volvieron a escuchar los sonidos de tambores. Ella no parecía demasiado asustada o asombrada, pero como mencionó antes, no era la primera vez que le ocurría. Entonces, al menos la tranquilizaba saber que no estaba perdiendo la cordura y que estaba escuchando a alguien más esos ruidos, ¿no? Y Jamie le dijo que si volvía a escuchar algo así, le podía llamar directamente a él y él volvería para investigar. Sin embargo, jamás volvió a escuchar de ella y ella jamás volvió a llamar a la policía o a él. De todas maneras, es como, qué curioso, ¿no? De que en el momento en que dijeron, vamos a investigar, como ya, todo paró. Sí, y fíjate que yo estaba pensando en una ocasión que a ti te pasó algo similar cuando en tu trabajo. Ah, sí, es cierto, no me acordaba. Pues igual lo puedo contar rápido, sí, como curiosidad. Yo, en el trabajo en el que estoy ahorita, llegan a pasar cosas extrañas de vez en cuando, o sea, como que también hay rachitas. No todo el tiempo está sucediendo, pero digamos, hay ciertos momentos en el año en que se pone un poquito intensa la cosa. Sí, para contexto, ella trabaja en la zona centro de Tijuana y en una de las calles más ojetes de la zona centro. Sí. Donde, o sea, enfrente de su trabajo han matado gente, ha habido asaltos, han pasado... han pasado 1000 cosas, entonces es un lugar con una energía muy fuerte y muy fea. Está pesadito. Ajá. Y yo me acuerdo que, digamos, en el trabajo tenemos una sala que se llama la sala de lectura y pues eso igual, tiene libros y tiene sillones, y puedes relajarte un ratito y demás. Y yo me acuerdo que había ido, esto fue al principio de cuando yo entré a trabajar ahí. De hecho, es un lugar donde entra muy buena luz de sol, entonces tenía ganas de tener un poquito de sol. Y yo entro a ese lugar y de repente empiezo a escuchar igual, así como estos murmullos y como si estuvieran moviendo hojas. Porque, digamos, en esta sala de lectura, digamos, está aquí así y exactamente al lado, bueno, hay una puerta que divide hacia como una sala de reuniones, y es una sala bastante amplia, que está conectada, y yo estoy escuchando estos ruidos extraños de esa parte, o sea, y eran así de que igual susurros, y se estaban escuchando como si se movieran las sillas, como papeles, como si hubiera mucha actividad dentro del lugar. Y lo mismo, sentí extraño, igual como esa vibración en los brazos, pero muy extraño de que me llamen, es que tengo que ir a ver. Muy parecido, ¿no? A lo de lo que pasó en la delegación. Pero aquí, mientras más me acercaba, el sonido era exactamente igual. No se escuchaba ni menos ni más, era exactamente igual. Hasta que yo abro la puerta, el lugar está totalmente oscuro porque ese lugar no tiene ventanas y todo se detiene. O sea, no hay ruidos de susurros, ya no hay cosas que se estén moviendo y de hecho no se veía que se hubiera movido nada, como que simplemente estaba todo quieto, pero fue exactamente en el momento en que abro la puerta, todo se detiene. Y me quedo así sacada de onda, digo, qué extraño. Y ya nomás cerré y me regresé a mi lugar. Y ya que estaba en mi lugar me quedé pensando, ¿qué acaba de pasar? Sí. Y ya se los conté a mis compañeros de trabajo y dijo así de, no, es que sí pasan cosas y demás. Porque de todas maneras, cuando yo llegué a ese trabajo sí pregunté cómo ha pasado cosas raras. Pero no me había pasado nada en ese momento porque igual llevaba muy poquito tiempo ahí, pero se me hizo muy curioso eso de que te confirmaron aparte, ¿no? Sí, que me confirmaron y lo que fue de entrar y de repente nada. Sí, muy similar a esta historia. O sea, como entra mucha luz al lado en el salón de lectura, o sea,
Aquí tuvo que él encender la luz, ¿no? Para que se acabaran los sonidos estos extraños. Sí. Y en tu caso, pues a lo mejor la luz que entraba del cuarto al lado, ¿no? Ajá. Sí, algo. Pero muy curioso. Ajá, algo de ese estilo, como que, no sé, la luz ahuyentó de cierta forma a las luz que estaban ahí. No sé, o sea, está extraño de todas maneras. Sí, y volviendo a la historia, pues, ajá, o sea, se me hace. A mí se me da mucho miedo, como todo ese tipo de pues, como brujería y fantasmas nativos. Porque pues hay que pensar, o sea, aquí la colonización fue muy diferente que en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hicieron genocidios, literal, de erradicar a todos los pueblos nativos que existían, que son los famosos cementerios, ¿no? Sí. de indios y demás. Pero, pues, ajá, o sea, eso dejó, yo siento que debe haber dejado como muchas zonas que a lo mejor en algún momento pudieron ser hasta como zonas santas o sagradas, a que quedaran bien malditas, ¿no? Sí, claro. Y te digo, sobre todo en esa zona del norte de Estados Unidos. La última historia es una que sucedió en Chile, en la ciudad de Puerto Montt, en el municipio de Fe y Esperanza. Un grupo de carabineros, que es el cuerpo de policía de Chile, fueron llamados para revisar sucesos extraños en una casa. Cuando llegaron se percataron de que había vidrios rotos y colchones fuera de la casa. Al ingresar, la familia que habitaba esta casa les dijo que había mucha actividad paranormal. Esto extrañó mucho a los carabineros. En primera instancia, era extraño recibir una llamada de emergencias para esto. Pero al adentrarse al hogar, mientras entrevistaban a uno de los propietarios del terreno, una espátula cayó del desván de la casa, afirmó uno de los policías que respondieron al llamado. Este se llama Boris Olavarria. Este mismo oficial también confirmó que fue atacado durante su estancia en el lugar. Según sus palabras, invocó al diablo de manera retadora y burlesca y le ordenó que se largara del lugar. Bueno, ya se sabe que esas cosas no se deben hacer, ¿verdad? Sí, insisto, no hay que jugarle al verga. Sí, o sea, no. Porque si te equivocas, sales perdiendo. Cuando el oficial Boris estaba yendo del lugar, él afirma haber sentido un cuchillo que le había rozado en la espalda. Gracias a que traía su obligatorio chaleco antibalas, no hubo ninguna lesión, pero la rozadura del cuchillo fue lo suficientemente fuerte para hacer daño al chaleco, y de no haberlo traído, tal vez le hubiera lastimado a él. Los habitantes de la vivienda decían haber llamado a la línea de emergencias porque en su casa levitaban objetos, se generaban microincendios y esto lo confirmó uno de los carabineros. Pues ya que estaban todos fuera de la casa, notaron cómo empezó a salir humo del interior de la misma. Y al entrar a revisar el origen del siniestro, no pudieron encontrar nada. El periodista de otro medio de comunicación llamado Puerto Montt Informa dijo haber sufrido ataques paranormales mientras entrevistaba a la familia. Mientras hablaba con ellos, un saco de papas comenzó a incendiarse, un vaso de agua salió volando y se reventó en el suelo y, según sus palabras, fue atacado por un utensilio de cocina. El reportero llamado Alexis Ruiz mencionó que era como si algo no quisiera dejarlo hacer su trabajo. Empezó a sentir un brazo adormecido y él y la familia se sentían raros, agobiados y deprimidos. Inclusive, si intentaban hablar por teléfono, la señal se cortaba inexplicablemente. Lo único que se sabe es que la familia reportaba que la silueta de una mujer aparecía en fotos y videos que ellos mismos tomaban y que por las noches esta silueta les gritaba que se largaran de su casa. La familia afirmaba estar tranquila y a la espera de las autoridades les ofrezcan alguna solución, pero ya no se supo más. Que me da muchísima risa pensar que una familia dijo, el gobierno lo va a arreglar, el gobierno va a exorcizar mi casa. No, y aparte, o sea, seguramente le aventó una cuchara, ¿sabes? O sea, como... Sí, también atacado por un utensilio. Pero se me hace muy loco porque eso también, de lo que se sabe, ¿no? Que puede llegar a pasar con poltergeist, que son como esas entidades súper intensas en hogares que pueden llegar a hacer este tipo de cosas, que es tirar utensilios de cocina, hacer, ¿cómo se llama?
destrucciones, de tirar colchones, de aventar a gente, incendios, o sea, como que se me hace algo como muy fuerte, que me suena un poco como a eso, o sea, no puedo decir como es eso, porque pues, Claro. realmente yo no